Roberto "El Flaco" Guzmán fue uno de los actores más importantes del cine de ficheras de México, aunque algunos definen más bien las películas que participaba como sexicomedias, un género que se desprende del cine de ficheras. El primero era de argumentos más bien melodramáticos. Sin embargo, la mayoría de las películas en las que principalmente actuó Guzmán eran básicamente comedias con chistes sexuales y desnudos. En su rutilante carrera, participó en casi 200 films. Era toda una figura destacada y además, según los que lo conocían, era una muy buena persona. Su pico de fama fue en las décadas de los 70 y 80, donde las películas de este estilo alcanzaron su máxima popularidad. Pero el costo para él, como para varios de los que trabajaban en esas películas y también en la industria cinematográfica, fue alto. Muchos llevaron unas vidas plagadas de historias desafortunadas, desencuentros, infidelidades, violencia y excesos. Pero conozcamos más sobre el origen del Flaco antes de ahondar en su amargo e inesperado final. Roberto Guzmán nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 9 de noviembre de 1936. Sus hermanos también fueron artistas antes que él y resultaron todos muy conocidos: Magda y Jesús Guzmán. Roberto fue tío de la actriz y directora Karina Duprés y también de Claudia Guzmán, una actriz muy popular en los 80, nominada al premio Ariel en 3 oportunidades. También fue tío abuelo de la actriz Magda Karina. El arte es algo natural en la familia. Tuvo muchos romances y 4 hijos, de los que solo reconoció a 2, los que tuvo en su primer matrimonio, Tania y Jorge. Las 2 hijas no reconocidas se llaman Gina e Ivonne Martel, y a pesar de que nunca llevaron su apellido, vivieron con el actor. Como dijimos, la carrera de El Flaco despegó en la década del 70, al interpretar pequeños papeles en el cine mexicano de la época, el cual estaba orientado principalmente al llamado cine de ficheras y las sexicomedias. Pero, ¿qué es este tipo de cine? En México, el término fichera se empezó a emplear en el año 30 y solía emparentarse con la prostitución ejercida en los cabarets, pero el cine mexicano ha manejado cierta ambigüedad en la relación de las 2 actividades. Por ende, una fichera podía ofrecer servicios sexuales a los clientes de los cabarets, pero también podía no hacerlo y solo ser una compañera para charlar o tomar algunos tragos. Esto quedaba enteramente a la voluntad de la mujer. En el mundo, en la década del 60, la sexualidad empezó a ganar un lugar en la gran pantalla y lo hizo con mucha inventiva y mucha creatividad, porque se respiraban aires de libertad. Comenzaban a rodarse los nudis americanos y se podía ver lo mismo en películas alemanas, italianas y francesas. A pesar de la censura mexicana, estos temas y esta manera de hacer cine terminaría influenciando lo que serían las producciones que llegarían a ponerse en marcha 10 años más tarde, en la década de los 70, en México. El cine en el que el Flaco Guzmán descollaría tomó claramente personajes y tendencias de la comedia italiana en su versión erótica. Además de las influencias internacionales, en los 70, en la Ciudad de México se experimentó una reactivación de su vida nocturna. Una nueva época nacía y aparecían discotecas y cabarets. Esto fue en gran parte debido a la desaparición de entes como la Liga de la Decencia. Y la capital del país, una de las urbes más pobladas y con mayor desarrollo económico de América Latina, se convertiría entonces en un muy buen lugar para estos espectáculos, en donde era algo común que las mujeres estuvieran desnudas y además se realizaran chistes de índole sexual. En este contexto, en 1975, se produce una película llamada Bellas de Noche, dirigida por Miguel M. Delgado. Este film estaba inspirado en una exitosa obra teatral, Las Ficheras, que había sido producida un año antes por el comediante
Víctor Manuel El Güero Castro y por una productora privada, Cinematográfica Calderón. Esta empresa fue una de las primeras en destacar tras décadas en que el Estado estuviera a cargo de casi la mayoría de las producciones cinematográficas mexicanas. En este cine comenzó a destacarse la figura de Roberto el Flaco Guzmán. Aunque el Flaco, como ya dijimos, comenzó con su éxito rutilante en la década del 70, debutó en el cine mucho antes, precisamente en 1956, como bailarín en la película La locura del rock and roll, y siguió realizando esta actividad en la compañía teatral La Comedia en el año 1957. Recién, para el año 1958, pasó a otra compañía llamada Fábregas, donde se presentó como actor. Durante su extensa carrera, compartió créditos con artistas de la talla de Rafael Inclán, Alberto el Caballo Rojas, Eduardo de la Peña, Lalo el Mimo, Guillermo Rivas, Polo Ortín, Sergio Ramos el Comanche y muchos otros más, además de vedettes de la magnitud de Rebeca Silva, Sasha Montenegro, Lina Santos, Princesa Yamal o la asombrosa Carmen Salinas, la Corcholata. Lo cierto es que la versatilidad artística del Flaco Guzmán se manifestó en toda su amplitud a lo largo de su carrera. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes lo convirtió en un actor respetado y además muy querido por el público. A pesar de que su fama se cimentó en las sexy comedias, su incursión en el mundo de la acción demostró una faceta completamente diferente de su talento actoral, interpretando roles variados, desde el comediante encantador hasta el héroe de acción intrépido. Guzmán demostró una versatilidad que le granjeó la admiración de la crítica y el cariño de los seguidores del cine mexicano. En el ámbito de las telenovelas, Enrique Guzmán también dejó una huella imborrable. Participó en algunas tiras, entre las que podemos destacar la exitosa María Mercedes, en la que actuó junto a Thalía y Arturo Peniche, Rosalinda, también junto a Thalía, y los venezolanos Fernando Carrillo y Lupita Ferrer, y Ramona, una telenovela dirigida por el cineasta Alberto Cortés, con Kate del Castillo y Eduardo Palomo. Pero no todos iban a ser buenos momentos. El 1 de agosto de 2002, el actor fue internado de urgencia en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Lo habían encontrado antes en su casa. Estaba en la bañera, tirado. Como presentaba varios traumatismos, los médicos se inclinaron a pensar que estaba bañándose cuando se resbaló y se golpeó al caer. Producto de ese golpe, que había sido principalmente en la cabeza, el Flaco había sufrido un infarto cerebral. Estuvo varios días en terapia. Sin embargo, su situación empezó a mejorar lentamente. El 5 de agosto se encontraba estable y los médicos dijeron que era muy probable que mejorara, aunque de a poco. En breve empezaría a poder recibir visitas. Sin embargo, esto no fue así. El 9 de agosto, el actor falleció. Tenía en ese entonces 65 años. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense y allí se practicó una autopsia dictaminada por la ley como estudio de rutina por el contexto en el que había fallecido. Más tarde, fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. Sin embargo, si bien el informe oficial decía lo mismo que ya mencionamos, sus familiares creían otra cosa, y entonces su muerte empezó a ser motivo de sospechas. Roberto el Flaco Guzmán era un hombre que había quedado preso de un vicio. Aunque nadie lo sospechaba, era adicto al alcohol. Eso lo fue alejando de su familia y de a poco de su otra pasión, que era el trabajo. Su adicción era tal que, a pesar de que el público nunca lo supo, Guzmán llegó a ser contratado para trabajar solo desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, ya que, pasado ese horario, trabajar con él era imposible. No solo no se podía trabajar con él, sino que no se entendía lo que decía,
ya que se encontraba totalmente alcoholizado desde tan temprano. El actor llegaba a la mañana al set de grabación, se ponía a beber y no dejaba de hacerlo en ningún momento. Así lo reveló su colega y amigo, el actor Manuel Ibáñez, quien relató los oscuros momentos de Roberto fuera de los escenarios. Recordó que su compañero de escena, algunas veces, ya estaba ebrio cuando rodaban sus partes. Sin embargo, debido a su gran talento y sumado al tipo de personajes que solía hacer, hacía que no se notara su estado de ebriedad. Ibáñez dijo: era un recreo, no era trabajo. Éramos un grupo en el que todos nos llevábamos bien. Esta fue la experiencia al trabajar junto al Flaco en las sexy comedias mexicanas, donde imperaban los excesos, el consumo de drogas y las traiciones tras bambalinas. Según su amigo, el Flaco vivía un poco como una de sus comedias, y eso lo motivó al consumo de bebidas alcohólicas tanto fuera de la ficción como en las filmaciones con el resto del equipo. Según Manuel, era común beber alguna copita mientras estaban en el set de rodaje. Sin embargo, Guzmán, desde siempre, lo hacía por demás. A pesar de esto, seguía siendo contratado por su personalidad y su trayectoria, aunque su estabilidad emocional pendía de un hilo, ya que no podía abandonar su adicción. En el año 2002, de hecho, participó en varias producciones hasta que sucedió el fatal incidente que terminó con su vida. Todos fueron sorprendidos por la triste noticia de la muerte de Roberto el Flaco Guzmán. Tanto la familia, a la que los médicos le habían informado sobre su lenta recuperación, como los amigos y el público en general. Al ser una persona muy popular y muy querida, todo México siguió paso a paso la evolución del Flaco, y nadie esperaba este trágico final. Después de la autopsia, fue velado durante 3 días y por fin trasladado a su último lugar de descanso, el Panteón Mausoleos del Ángel. Fue enterrado allí, en una de las criptas destinadas exclusivamente a los actores. Previo a su entierro, le brindaron un último aplauso varios colegas, amigos y familia. De este reconocimiento participaron figuras como Alfonso Sayas y Rafael Inclán. No todo fue homenaje. Había algo oscuro que comenzaba a rumorearse. La familia sospechaba que la muerte del Flaco no había sido un accidente y basaba sus sospechas en 2 hechos concretos que les llamaron poderosamente la atención. Por un lado, nadie sabía quién había hecho la llamada a los médicos para que acudieran a la casa de Roberto cuando sucedió el supuesto accidente. Eso era de por sí muy llamativo. ¿Quién era la persona que estaba allí? ¿Cómo sabía lo que había sucedido en el baño? ¿Por qué no se había identificado? Las dudas en ese sentido eran muchas, y además se sumaba otra cosa. La familia se enteró de que los médicos avisaron a la policía porque tenía hematomas en el cuerpo cuando ingresó al hospital y sospecharon que quizá había sido un asesinato y alguien quería encubrirlo detrás de la fachada del accidente en la bañera. Estos eran 2 hechos que hacían pensar en otras hipótesis a la familia, y mucho más cuando la hermana de Roberto, que fue una de las primeras personas que lo vio en el hospital, notó que uno de los golpes que tenía el Flaco en su cabeza, más que un golpe, era un agujero. Y para agregar más datos extraños, cuando fue velado, su hermana y varios familiares más notaron que tenía cortes en las orejas y varias zonas más de la cabeza. Por supuesto, varios integrantes de la familia expusieron todo lo que vieron extraño en los medios de comunicación. Ellos eran famosos y tenían una buena llegada tanto con el periodismo como con el público. También exigieron a las autoridades que se investigara todo a fondo, ya que para ellos era claro que Roberto Guzmán había sido asesinado. Además de la investigación, la familia también reclamó que se exhumara el cuerpo para que la investigación pudiera continuar sobre bases sólidas.
y reconstruyendo los últimos tiempos de vida de Roberto, comenzaron a buscar sospechosos y terminaron encontrándolo. Una figura se erigió como el blanco de todas las sospechas, alguien que hasta ese momento no había sido investigado. Contra todos los pronósticos, una de las personas más cercanas al flaco, según su familia, podía haber sido el culpable de su muerte, es decir, su asesino. ¿Por qué? Porque de ser la persona que compartía su día a día, la que lo acompañaba a las grabaciones y la que pasaba mucho tiempo con él, de un momento al otro desapareció. Nunca más se lo volvió a ver luego del accidente, ni en el hospital, ni en el velorio, ni en el entierro. Nunca más nadie supo de él. No se lo encontró por ningún lado, simplemente desapareció. Sin embargo, la policía nunca reabrió el caso. Hoy no tenemos nada que indique que el flaco no sufrió un accidente, pero tampoco es claro el contexto del suceso. La familia, después de casi 20 años, se ha rendido y no quiso saber más. De a poco, se conformó con lo que dijo la justicia. A nosotros, solo nos queda el legado de sus películas y el de sus sobrinas, que continúan actuando y continúan haciendo honor a la tradición familiar.